para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios que el Señor nos ha permitido que podamos volver a congregarnos una vez más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio a la carta a Timoteo. Le voy a pedir que me acompañe con su Biblia en el capítulo 4, versículo 12 al 16. Esta es la continuación. La semana pasada estuvimos aprendiendo en el versículo 12 que tenemos que ser ejemplo para los demás creyentes, y hoy vamos a continuar. ¿Tienen todos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 al 16? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en esperanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate a estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, bendito Señor, por el privilegio que me das de poder pararme una vez más delante de tu congregación para juntos poder seguir aprendiendo de tu palabra. Primero que nada te pido perdón por mis pecados, Señor. Me aparto de ellos para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Y ruego, Señor, por tu bondad en mi vida. Ruego para que me fortalezcas en este momento, que pueda yo ser, Señor, un instrumento, el cual pueda llevar tu palabra a mis hermanos, y que juntos podamos aprender y que juntos también podamos obedecer a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que nuestros corazones puedan atesorar tu palabra y que también lo podemos llevar por obra, bendito Padre Santo. Gracias te doy por todo, en el nombre del Señor Jesús he orado, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título de esta enseñanza lo he titulado El llamado al ministerio. El llamado al ministerio, mis amados hermanos, es algo muy, muy lindo, muy hermoso. El Señor nos ha hecho un llamado a cada uno de diferentes maneras. A uno los ha llamado para poder pastorear, a otros los ha llamado para poder enseñar, a otros los ha llamado para que puedan servir en las alabanzas y diferentes ministerios, tal como los sugieres, los que acomodan y dan la bienvenida, los hermanos que limpian. Hay una multitud de dones que Dios ha repartido entre nosotros, pero el día de hoy vamos a ver el llamado al ministerio de Timoteo, todo lo que se requería de parte de él. La semana pasada pues estuvimos aprendiendo que Timoteo debía ser un ejemplo en todo lo que él decía. Tenía que ser un modelo también de conducta, de cómo él se comportaba en la congregación y en su vida personal. También estuvimos aprendiendo que él tenía que ser un ejemplo en amor hacia las personas, en fe y en pureza. Y estuvimos aprendiendo todo esto y estuvimos también aplicando para nuestra vida, porque esto no solo fue para Timoteo, también es para nosotros. Nosotros también estamos llamados a ser ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en fe, en pureza.
En este versículo 13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Se le manda a Timoteo que tenga un ministerio completamente bíblico. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Las Escrituras es el material con el que Timoteo ministró y edificó el tiempo que Dios lo puso en su ministerio. Y las Escrituras también en nuestro tiempo es lo más importante que debe haber en la congregación. Número uno, el Señor Jesucristo es lo más importante en nuestra vida. Y de ahí tenemos la palabra de Dios, que es la misma palabra de Cristo también. Esto debe de ser de vital importancia para nosotros. Y todo aquel que quiera enseñar tiene que procurar ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Al igual que se le dijo a Timoteo, ese mismo llamado es para nosotros también. La frase "entre tanto que voy" muestra que Pablo tenía la intención de volver a Éfeso, como lo vimos en el capítulo 3, versículo 4 de esta carta. En lo que Pablo llegaba, Timoteo debía continuar edificándose con la palabra de Dios. Su tarea era, dice la palabra, ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra ocúpate en es el presente indicativo activo. Esta palabra fue en el momento que se le dio a Timoteo, se le indicaba que tenía que leer y que tenía que mantenerse de esa misma forma, leyendo, exhortando y enseñando. Es una palabra que primeramente indica, pero a la misma vez sigue activa. Y esta ordenanza es la misma para nosotros en nuestro tiempo. Nosotros debemos estar, no solo los pastores, no solo los líderes, sino nosotros mismos como cristianos genuinos, en nuestros hogares debemos de ocuparnos en la lectura, en la exhortación a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, y ocuparnos en ellos. Ese es el llamado que tenía Timoteo y es el mismo llamado que nosotros tenemos para que podamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Timoteo debía continuamente dar atención a estas cosas. Ese debía ser su estilo de vida, el de Timoteo. Y si lo aplicamos nosotros a nuestra vida, debe de ser el mismo estilo de vida de nosotros también. Porque si nosotros no nos ocupamos en la lectura, que esto es nuestro maná, esto es nuestra comida. Si nosotros no nos ocupamos en la lectura y más bien nos ocupamos en otras cosas que no valen la pena, fácilmente podemos ser engañados, fácilmente nos podemos desviar del camino y no vamos a recibir la exhortación ni la enseñanza de la palabra del Señor. Así que si lo aplicamos nosotros a esto, en nuestra vida ese debe ser nuestro estilo de vida, ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Al aplicarse esto, abarca no solo el acto también de enseñar, sino de dar todo el empeño, de enfocarse directamente al estudio y la preparación asociada con todo lo que tiene que ver la palabra del Señor. Nosotros, igual que Timoteo, si queremos tener un ministerio excelente, debemos concentrarnos en la palabra del Señor, en la exhortación y en la enseñanza. La lectura se hacía en el culto de adoración pública en aquellos tiempos, igual que lo hacemos nosotros en estos tiempos también. En la medida que las cartas del Nuevo Testamento se escribieron y circularon durante los primeros años, ocuparon su lugar en la lectura pública. La lectura de las Escrituras estaba acompañado de la exposición del pasaje leído
para que los que escuchaban podían también entenderlo. Aquí hay varios ejemplos en la Biblia, pero por cuestión de tiempo les voy a mencionar 2 ejemplos. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo bien grande, monumental, en Nehemías capítulo 8. Usted puede leerlo desde el versículo 1 al 8, pero solo para que recuerden, yo sé que ya lo hemos leído, sé que ustedes lo han leído en su casa, pero solo para que recuerden, les voy a leer el versículo 1 y el 8. Versículo 1 de Nehemías 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo como uno, dice que se juntaron, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otro ejemplo que tenemos es el de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Este versículo lo podemos encontrar en Lucas 6. Lucas 6 dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Versículo 20. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Aquí tenemos otro ejemplo grande de la lectura de las Sagradas Escrituras. La lectura de las Escrituras, mis amados hermanos, estaban acompañadas de una exposición del pasaje leído para que los que escuchaban pudieran entenderla. Se explicaba todo lo que se necesitaba ser clarificado. La exhortación, amados hermanos, llama al pueblo a aplicar las verdades que se han enseñado. La exhortación advierte a las personas que deben obedecer a la luz de la bendición que reciben si lo hacen, y el juicio si no obedecen. Eso es lo que da a entender la exhortación. La exhortación puede tomar forma de amonestación, advertencia, consejo o incluso consolación, pero siempre implica un llamado a la conciencia. La palabra de Dios tiene ese poder de amonestarnos cuando nosotros estamos haciendo algo malo, o incluso si queremos hacer algo malo. Porque así es el pecado en nuestras vidas. El pecado mora en nuestras vidas. A veces uno está tranquilo, de repente empieza una a maquinar y a pensar cosas. Y uno no lo lleva al hecho, el pecado, pero uno ya lo pensó. Pero si nosotros somos estudiosos de la palabra, ahí Dios viene y nos amonesta. Y a través de su palabra nos da esa advertencia de no pecar, porque trae consecuencias de eso que nosotros estamos maquinando. Y a la misma vez la palabra nos da ese consejo para evitar caer en la tentación. Incluso cuando nosotros nos encontramos tristes, nos encontramos en alguna situación que sentimos que nada está a nuestro favor, la palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos dice que
No hay nada en este mundo que nosotros nos puede atribular, porque ya Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido la muerte. Y nosotros ya somos justificados. Y de tal manera la palabra de Dios nos consuela y nos anima y nos levanta. Así de poderosa es la palabra de Dios. Esta palabra enseña, que se menciona en este versículo, también aparece 15 veces en las epístolas pastorales. Esta palabra enseña implica la explicación sistemática de la palabra de Dios. No solo las partes que nos convienen, sino una explicación sistemática de todas las doctrinas que hay en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Así como las bendiciones, las maldiciones, el pecado, la justicia, el perdón, todo se tiene que enseñar. Así que Timoteo y cada ministro y cada creyente que ha de llevar la sana doctrina a todas las personas en todo tiempo y en todos los medios, debe de procurar la enseñanza. Esto es el corazón del alma del ministerio, ya que las palabras es la única fuente de vida y de verdad. La palabra de Dios es la única fuente de vida y de verdad. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, nosotros estamos trayendo esa fuente de vida a esas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Se le da libertad a través de la exposición de la palabra del Señor a aquellos que están cautivos en el pecado. No es entonces de sorprendernos que se requería que un anciano fuera capaz de enseñar, como lo aprendimos en el capítulo 3, versículo 2. Desde sus primeros años hasta en este momento, la iglesia ha estado comprometida con la enseñanza de la palabra de Dios. La lectura y la explicación de la palabra era fundamental para el culto de adoración en los tiempos que se escribió esta carta, y es fundamental ahora en este tiempo también. De la misma manera que lo fue para Timoteo, de esa misma manera es para nosotros en este tiempo. Cuanto más duro trabaje un hombre en la enseñanza de la palabra, tanto más honorable es. Predicar y enseñar es la más alta vocación de un pastor y de un maestro. Es trágico y lamentable que tantos en nuestro tiempo se hayan desviado de esto. Muchos predicadores se han desviado de la palabra del Señor, gastan su tiempo en cosas que no son esenciales. Gastan su tiempo en las políticas. En vez de estar enseñando la palabra, todo el consejo de la palabra de Dios, se dedican a hacer otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y la consecuencia de todo esto es que a las personas que están enseñando terminan espiritualmente empobrecidos, porque no se les está dando el consejo de la palabra de Dios. Y cuando no se les enseña, son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Así que Timoteo debía cumplir su llamado, y el apóstol le escribe en el capítulo 14, en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No todos los que entran en el ministerio siguen el rumbo. Algunos lo abandonan porque no pertenecen al ministerio con el que comenzaron. Otros, sin embargo, desertan del lugar en que Dios quiere que estén. Y Timoteo no estaba exento de la tentación de hacer esto. Él también era como nosotros. Él tenía sus dificultades en la vida diaria. La forma imperativa del verbo no descuides
indica que Timoteo pudiera estar en peligro de abandonar el ministerio. Aquí nos da una idea de lo que estaba pasando Timoteo también. En realidad, él pudiera haber estado sintiendo esa tentación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 8, también en ese mismo capítulo, del versículo 12 al 15, Pablo nos da ideas sobre las presiones que Timoteo enfrentó en Éfeso en ese tiempo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Como vemos, hermano, Timoteo era un joven según el punto de vista de la cultura. Se enfrentaba también a algunos temibles adversarios de los falsos maestros en Éfeso. Y Pablo le recuerda a Timoteo de sus constantes oraciones en su favor mientras recordaba las lágrimas de Timoteo. Unos 3 años después de escribir esta primera epístola a Timoteo, Pablo tuvo que exhortarlo a que avivara el don espiritual. Él le recordó que lo que provenía de Dios era poder y no miedo. Incluso es posible que Timoteo hubiera sentido la tentación de avergonzarse de Pablo o hasta del mismo Señor Jesucristo. Y Pablo lo insta a no sucumbir ante esas malvadas lisonjas y apartarse, como habían hecho tantos otros. Además de estas presiones externas, habían tentaciones internas de falta de diligencia y lujuria también. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Para animar a Timoteo a que permaneciera fiel, Pablo le dio 3 motivos para no abandonar el ministerio. Esos 3 motivos podemos nosotros aplicar a nuestra vida. En primer lugar, le recordó el don espiritual que había en él. Don espiritual se refiere al don dado a todos los creyentes en la salvación. Todos tenemos ese don espiritual. Si hemos creído en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo, tenemos ese don espiritual. El don de cada creyente es una mezcla de capacidades espirituales diseñadas por Dios que actúan como un canal a través del cual el Espíritu de Dios ministra a otros. El don de Timoteo incluía el evangelismo, la predicación, la enseñanza y el liderazgo.
En segundo lugar, el don subjetivo de Timoteo fue confirmado objetivamente. Pablo le recordó a Timoteo que su don le fue dado mediante profecía. Hubo una confirmación pública de su don mediante la revelación directa de Dios, que nos dice en el capítulo 1, versículo 18. Aunque las circunstancias de esa profecía no se mencionan en las Escrituras, sin embargo, es probable que tuviera lugar poco después que Timoteo conociera a Pablo en el segundo viaje misionero de Pablo, que lo podemos leer en casa en Hechos 16, versículo 1 al 3. El llamado profético de Timoteo recordaba también a Pablo su propio llamado. En nuestro tiempo, el llamado de Dios no viene tras una revelación especial, sino viene por providencia de Dios. Por medio de la providencia de Dios hace el llamado a los pastores, a los líderes, a los maestros, a los diáconos. Si Dios quiere a un hombre en el ministerio, Él le dará ese deseo y abrirá una puerta de oportunidad para esa persona que desea. Ya sea que usted desea ser ujier, que usted quisiera cantar, que usted quisiera enseñar, Dios va a abrir una oportunidad si usted tiene ese deseo. En tercer lugar, el don de Timoteo fue confirmado con la imposición de las manos del presbiterio. Es probable que esto ocurriera en el mismo tiempo en que el que se hizo la profecía de Timoteo. El llamamiento de Timoteo al ministerio fue de esta manera confirmado subjetivamente, mediante su don espiritual, objetivamente a través de su llamamiento profético y colectivamente mediante la confirmación de la iglesia. Para Timoteo, escapar del ministerio sería negar abiertamente esta evidente aprobación. Pablo lo insta a permanecer fiel a su llamado. Y por medio de las Escrituras también a nosotros nos insta a mantenernos fiel a nuestro llamado. Es un llamado que Dios nos hace. Si nosotros hemos recibido ese llamado, debemos de ocuparnos en la lectura, en la oración, en la exhortación y mantenernos ahí. Si nosotros no hemos recibido el llamado genuino, simplemente no vamos a perseverar, no vamos a querer aprender, no vamos a gustar de la palabra, no nos va a gustar congregarnos, no nos va a gustar orar. Y la finalidad de todo esto es que vamos a regresar al mundo, a sufrir, porque el mundo eso es lo que ofrece, sufrimiento. El mundo no ofrece nada bueno. Los vicios solo traen enfermedad, solo traen problemas. El llamado de Dios no, el llamado de Dios trae vida eterna. También se le manda a Timoteo a que sea dedicado a su trabajo. En el versículo 15 dice la palabra de Dios: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Un hombre de Dios debe tener una firme dedicación a su llamado. No debe ser como el hombre de doble ánimo, a quien Santiago caracterizó como inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Ocúpate en, denota el concepto de considerar muy bien, de antemano, planificar, trazar estrategias, premeditar. Cuando alguien que tiene un llamado no participa en el ministerio, el ministro se está preparando, se está orando, está planificando para permanecer literalmente. Dice la palabra, estate en ellas, en la palabra. Una frase que subraya el estar totalmente inmerso. Aquel que tiene ese llamado tiene que estar completamente inmerso en la palabra de Dios.
No tiene que estar pensando en historietas que no traen edificación a la congregación, sino tiene que estar constantemente edificándose e inmerso en la palabra de Dios. Ese es el llamado que se le da a Timoteo, y es el mismo llamado para cada uno de nosotros también. Si lo aplicamos a nuestras vidas, esto va a traer mucho beneficio. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Pablo ordenó a Timoteo que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo que predicara cuando es conveniente y cuando no lo es. Y lo mismo es para nosotros también. El siervo de Jesucristo, recuerden esto, nunca está fuera de servicio. El siervo de Jesucristo no tiene vacaciones. Donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No solamente aquí en la congregación, no solamente en nuestro hogar, no solamente con nuestros amigos. A todo que Dios nos ponga en el camino, tenemos que predicarle la palabra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. También dice en ese mismo versículo 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A fin de que nadie piense que un hombre debe ser perfecto para ser un siervo de Dios, Pablo menciona la necesidad de aprovechamiento espiritual. Ningún ministro es todo lo que debiera ser. Es irreprochable, pero también es una persona que está creciendo. O sea que no hay una perfección, pero se ve cómo va creciendo en la gracia de Dios. Un guía espiritual no debe tratar de ocultar sus defectos de la congregación, sino más bien permitir que se observe su progreso en el conocimiento espiritual, la sabiduría y la madurez que Dios le ha regalado. Hermano Leonel, pero ¿cómo es eso? Aún el apóstol Pablo admitía sus necesidades de crecer en la gracia, mis amados hermanos. Nosotros no vamos a poder conseguir la perfección en este mundo. La vamos a conseguir hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Cuando Él nos glorifique, ahí va a ser completamente perfectos. De lo contrario, siempre vamos a estar luchando con el pecado. El apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:12 al 14. La palabra aprovechamiento se emplea en términos también aquí militares y se refiere a una fuerza de avanzada. Los estoicos empleaban la palabra para referirse a ser aventajados en el aprendizaje, la comprensión o el conocimiento. También esta palabra pudiera referirse a los esfuerzos agotadores de un pionero abriendo camino hacia un nuevo hogar. Como creyentes genuinos debemos estar avanzando hacia la semejanza a Cristo y se debe notar nuestro progreso. Se debe notar nuestro progreso, amados hermanos. Ya no me va a quedar mucho tiempo para seguir con el siguiente versículo, pero aquí tenemos bastante para lo que nosotros podemos meditar en nuestro hogar, al igual que se le dio el llamado a Timoteo. Ocupémonos en la lectura, amados hermanos, que trae mucho provecho, en la exhortación y en la enseñanza,
y no descuidemos ese don que tenemos cada uno de nosotros. Estemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado mucho, amados hermanos. No nos equivoquemos cuando el mundo está tentándonos a querer volver, porque nos ofrece paz, nos ofrece tranquilidad, nos ofrece economía. Eso es perecedero, mis hermanos. Nosotros podemos matarnos trabajando aquí, ganar dinero y dejar de congregarnos. Pero ¿qué pasa si el día de mañana fallecemos? ¿Qué va a pasar con todo eso? Se quedó. Pero si nosotros le damos el tiempo y aprovechamos lo que verdaderamente es de valor, que es la palabra de Dios, si nosotros nos llega a pasar algo y morimos, nosotros vamos a ir con Cristo a vivir una eternidad. Ese es el verdadero valor. En este mundo estamos de pasada, peregrinos y extranjeros somos. Así que no se desanimen. Si se encuentra desanimado al llamado que Dios le ha hecho, recuerde la cruz de Cristo. Regrese a los pies del Calvario y recuerde lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos de la condenación, del dolor. Y lo más grande, que a través de ese sacrificio ahora nosotros tenemos comunión con Él. Lo más lindo es tener esa comunión con Cristo que antes no la teníamos. Así que, mis amados hermanos, aquí tenemos este ejemplo, a que nos mantengamos ocupados en la palabra del Señor, que nos mantengamos siempre dando ese ejemplo de conducta, de amor, de fe y esperanza. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.